De hoy. Vamos a grabar. Muy bien. Ahora sí, comenzamos nuestra clase del día de hoy. Bueno, nos tocó una sesión de clase virtual. Eh, vamos a ver la primera unidad del día de hoy y vamos a hablar un poco sobre la actividad Foro Debate que está lista para que ustedes participen y puedan realizar la actividad que vence el día de hoy, que sería el Foro Debate. Vale, vamos a comenzar primero con la actividad del foro debate, ¿ya? Solamente para realizar una retroalimentación de cómo deben participar y qué es lo que deben hacer, pues, ¿no? O sea, ya. A ver, voy a ingresar a la plataforma. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, acá. Ingresamos a la plataforma e iniciamos. Muy bien, vamos ahí. Bueno, la materia para esta ocasión será tributación aplicada 1, mediodía. Bueno, nos dirigimos directamente a la parte casi final, sección de ejecución, actividad 1, foro debate. Relacionado a la unidad número 1, esta actividad es individual y tiene una puntuación de 5 puntos, criterio número 1. Sabemos que la ponderación de las notas para este módulo están divididas en dos criterios. El primer criterio sería 50 puntos y de esos 50 puntos tendríamos ya 5 puntos con relación a esta actividad. Muy bien, vamos. Vamos a entrar. ¿Me confirma si ven? Sí, están viendo, ¿no? Muy bien. Ok. ¿Qué es lo que van a realizar en esta actividad? ¿Qué deben hacer? Lo primero que ustedes deben hacer es ingresar y leer siempre, por favor, la consigna de la actividad para poder realizar la actividad. A ver, debe descargar el contenido de la unidad número 1, los tributos, legislación y nacimiento de extinción de la obligación tributaria, leer y comprender para luego resolver el foro, en este caso debate, de forma individual. Entonces, ¿qué deben hacer? Ustedes deben agarrar, irse al contenido temático, ¿no? Me voy aquí arribita, presentación de unidades, usted debe darle clic ahí, ingresar y ven la primera unidad, los tributos, legislación, nacimiento y obligación tributaria. Le doy clic ahí, me va a descargar un archivito en PDF, que es el contenido de la presentación de la unidad número 1. Ustedes deben leer, ¿no?, en su extensión todo este material y deben responder a las preguntas. A ver, voy a ver si están viendo. Se está compartiendo esta imagen. Ustedes aquí tienen la unidad número 1, los tributos y legislación, nacimiento y extinción de la obligación tributaria. Siempre comenzamos con una frase. Es cierto que existe una marcada diferencia entre lo teórico y lo práctico, pero ¿cómo puedo hacer una buena práctica sin una buena teoría? Es decir, que la teoría es base fundamental para poder realizar la práctica de forma correcta. Oye, aquí tenemos la definición de tributos, la clasificación de los tributos, qué son los impuestos, cómo se clasifican los impuestos, cuál es el objeto del impuesto, quiénes son los sujetos, ¿no?, de esa relación jurídica que establece la norma tributaria, cuál es el hecho imponible, en qué momento se produce, cómo se liquida el impuesto, cuál es la base imponible, en este caso de los impuestos, ¿no? ¿Qué es base imponible? ¿Qué es la alícuota?
¿Qué son las excepciones desde el punto de vista legal? ¿Qué es la deuda tributaria? ¿Cuáles son las formas de extinción de obligación tributaria? Formas de extinción, dijimos, y por último tendríamos los principios del derecho tributario. Fíjense, estábamos hablando el día de ayer en clase presencial de que la normativa se basa en realidad en ciertos principios base para la redacción de, de los tributos en un país. Entonces, lógicamente, se deben basar en estos principios tributarios. Ahí tenemos la definición de cada uno de ellos. Por último, tendríamos los regímenes tributarios que están legalmente constituidos en nuestro país y ahí hablamos de cada uno de esos regímenes especiales. La estructura jerárquica del sistema tributario boliviano, como estaría estructurado, los aplicativos informáticos, servicios que integran el sistema integrado de administración tributaria en línea que presta el Servicio de Impuestos Nacionales a través de su plataforma y con eso acabamos. Muy bien, tenemos mucho que hablar en esta primera unidad. Ustedes deben leer, comprender todo este material. Una vez que estén listos, nos vamos al foro, que sería esta. Vamos por acá. Salimos de la presentación. Una vez nos dirigimos ahora a la actividad a la sección de ejecución, actividad 1, puro debate, y aquí vamos a realizar prácticamente dicha actividad. Entonces, una vez que yo descargué, estudié, yo debo tomar en cuenta que para dar por concluida esta actividad debe realizar dos participaciones. La primera deberá responder a la pregunta central o preguntas centrales. Estas son las preguntas centrales, ¿ok? Y por último deberá responder al comentario de algunos de sus compañeros. Muy bien, esta actividad está vigente desde hoy y vence el día de hoy a las 23:59. Es decir, tienen todo el día para poder participar. Como estábamos en un entorno virtual, va a ser más fácil que podamos participar en esta actividad, ¿no? De forma, en este caso, activa, es decir, dentro de lo que va a ser el horario de clase. Bueno, pero vamos a entrar un poco a hablar de la parte de la unidad número 1. Ya esto le voy a dar un tiempito para que ustedes participen en esta actividad, ¿no? La idea es que haya esa participación activa y ahí tienen 5 puntos que deben ir acumulando ya, ¿no? Bueno, me voy a ir al contenido de la unidad número 1, que es la lámina que les mostré. Lógicamente que yo la voy a publicar acá en la lámina en formato PowerPoint, ¿no? A ver, estamos por aquí. Contabilidad aplicada 1. Y tendríamos acá. Bueno, ok. Aquí tenemos ya la lámina. Muy bien. ¿Se ven los jóvenes? ¿Me confirman? ¿Todo completo? Sí, listen. Sí, Muy bien. listen, se ve. Excelente. A ver, lo siguiente. Esta unidad hace mención a aspectos técnicos legales enmarcados, lógicamente, dentro del marco jurídico de nuestro país. Esta unidad va a hablar sobre los tributos. ¿Qué entendemos por tributos? ¿Cómo se clasifican los tributos? ¿Bajo qué normativa estaría redactada el marco legal tributario en nuestro país? Con la parte de la legislación. ¿Cuándo nace el tributo? De acuerdo a lo que establece la ley. ¿Cuándo se extingue el tributo? ¿Cuáles son las formas de extinguir el tributo? ¿No? Denominado obligaciones tributarias. Ok. Bueno, dentro de lo que es
el tributo tenemos que hablar y señalar siempre al código tributario. Es decir, hablamos justamente de esta primera parte, bueno, el mensaje ya lo vimos hace rato y vamos a entrar a ver esta otra parte. A ver, definición de los tributos. ¿Qué entiendo yo por tributos? ¿Qué es el tributo? Bueno, los tributos son obligaciones en dinero que el Estado en su poder de imperio impone, en este caso, impone a las personas con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. A ver, en otras palabras, los tributos son obligaciones que se deben pagar en dinero. Es decir, yo como ciudadano boliviano, y dentro de nuestro país existe un marco legal jurídico tributario, a mí me exige el Estado que yo tribute. ¿Ok? Me dice, tienes que tributar. Y la tributación es en dinero, no en especie. Así lo establece el Código Tributario. Entonces, los tributos son obligaciones porque yo estoy obligado. Aquí no es que me preguntan si usted quiere pagar impuestos, no, yo estoy obligado. Y el benefactor o el beneficiario del tributo, pues lógicamente será el Estado en cualquiera de sus tres niveles de gobierno. Tenemos un gobierno central, departamental y municipal. Entonces, son ellos, en realidad, los beneficiarios del tributo y ellos son los que exigen el pago del tributo y ese pago debe ser en dinero, en efectivo. No puede ser en especie. Ah, no, resulta de que yo vendo sillas y resulta que como no estoy vendiendo sillas y tengo que tributar, toma, llévate esta sillita por cuenta de, qué sé yo, del tributo que correspondería para este mes. No, no es así. El pago debe ser en efectivo y así lo establece la normativa. ¿Bien? Esa exigencia, pues lógicamente lo coloca al Estado como en su poder de imperio, es decir, ellos son los que exigen y se adaptan estas normas. Pero a ver, lógicamente tiene que haber un objetivo, un fin. ¿Por qué el Estado exige que las personas tributen, paguen tributos en efectivo? Lo que pasa es que existe una finalidad, que así lo redacta la ley. Dice, el Estado es el benefactor, beneficiario de los impuestos, pero este recaudará para cumplir los fines para los cuales ha sido constituido el Estado. El Estado tiene la obligación de proveer, uno, educación, ¿no? Es decir, la Constitución Política de Estado lo establece, dice que todas las personas tienen un derecho a la educación. Entonces, el Estado garantiza justamente que haya el acceso a la educación. Por eso existen escuelas públicas que el Estado paga, ¿no?, a los docentes, a profesores, para que las personas, no, los ciudadanos puedan, de cierta manera, asistir y obtener la educación, que es un derecho. Pero para que el Estado pueda cumplir con ese fin, necesita recaudar, ¿no? Y la recaudación va a ser a través de la obligación de tributos. Esa obligación es en dinero. Otra obligación que tiene el Estado es de proveer, en este caso, la salud, el acceso a la salud de todas las personas. Por eso también existe en nuestro país, lógicamente, hospitales públicos. Es decir, el Estado, dentro de lo que es poder de imperio de exigir tributos, pues esos tributos deben cumplir una finalidad de beneficiar a la población en su conjunto, que son los que tributan al final de cabo. Entonces, también el Estado debe garantizar el acceso a la salud y para eso crea, lógicamente, los hospitales públicos, ¿no? Dejando de lado, lógicamente, porque la Constitución igual así lo permite, que también se puedan ofrecer servicios privados de salud, como lo hay actualmente, ¿no? No cierra la puerta. No solamente el Estado tendrá el, el monopolio de prestar esos dos servicios, educación y salud. Pero adicionalmente a eso también tiene el fin
de retribuir esa recaudación tributaria en beneficio de la población en su conjunto, lógicamente mejorando la calidad de vida de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? El acceso a, en este caso, al agua potable, el acceso a electricidad, el tema de las carreteras para que las personas, los pueblos puedan conectarse con las ciudades centrales y haya mayor afluencia de comercio entre poblaciones, ciudad, el tema en este caso, de asfaltado de las calles, ¿no? Dependiendo lógicamente del presupuesto que maneje el Estado, pero esa es su finalidad, mejorar la calidad de las personas, ofreciendo lógicamente todos estos temas de servicios e inversiones que debe hacer. Entonces, el Estado recaba impuestos con la finalidad de beneficiar a la sociedad en su conjunto, tanto en educación, salud y lógicamente infraestructura de mejoramiento de diferentes zonas. Eso es lo que en realidad debe cumplir un Estado. Ok, entonces, los tributos son obligaciones en dinero, no a favor del Estado y que éste exige en su poder de imperio. Muy bien, sigamos. ¿Cómo se clasifican los tributos? Ojo, que es muy distinto a impuestos. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Ok. Entonces, hay diferentes formas de tributar, pues, ¿no? Lógicamente tenemos los impuestos, ¿no? Estos impuestos incluso pueden clasificarse en impuestos nacionales, departamentales y municipales, ¿correcto? Porque hubo una descentralización también de ciertos impuestos. Ok. Y las tasas están relacionadas directamente contra la prestación que hace el Estado y por ende el usuario debe pagar un valor por el uso de esa prestación o servicio que realiza el Estado. Y por otro lado tendríamos también las contribuciones especiales. Estas contribuciones especiales que pueden estar enfocadas directamente a un sector de la población, el cual así lo puede establecer el Estado boliviano. Por ejemplo, contribuciones especiales. Ustedes saben, por ejemplo, que existen ciertos sectores o empresas que pagan ciertos impuestos y que solamente es exclusivo de cierto sector. A eso se denominaría una contribución especial. Por ejemplo, el impuesto a las utilidades AA, digamos, la alícuota adicional, solamente lo pagan las empresas bancarias y las empresas mineras. Los demás no. Entonces, esa contribución o ese impuesto es especial solamente para ese tipo de rubro. Es más, no solamente la contribución especial se puede dar de esa forma. Por ejemplo, en la inversión de una carretera o una asfalto de una calle, también el Estado puede pedir una contribución especial, donde que los pobladores de la zona puedan contribuir con una parte de la inversión y la otra parte lo puede hacer el Estado. O sea, hay una inversión mixta. Entonces, también a eso se refiere. Bueno, o que haya un pago, ¿no?, adicional por haber accedido a ciertos beneficios, pero durante un tiempo determinado, y eso también se denominará contribución especial. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué son los impuestos entonces? Los impuestos son obligaciones, ¿no?, que nace a través de la situación prevista bajo la ley, independientemente de lo que exista en la actividad estatal con la vinculación directa del sujeto pasivo. Ahí tenemos directamente, por ejemplo, el IVA, el IT, el IWE, el RCIVA. Tendríamos también, por ejemplo, eh, las retenciones. Tendríamos el impuesto a las ganancias o el impuesto a las fortunas de las personas y demás. El impuesto al juego, fíjense, hay diferentes tipos de impuestos que se han ido creando en la actualidad. Pero uno de los principales son estos tres. En primer lugar, el IVA, que es el que genera mayor recaudación. Tendríamos el IT, ¿no?, que también es uno de los principales impuestos, en realidad es el segundo principal impuesto, y tendríamos el IWE, que es el tercer principal impuesto, en el cual el Estado recaba una gran cantidad de dinero, por concepto de tributo, ¿no? Entonces tendríamos los impuestos,
Ahora, los impuestos se clasifican de acuerdo justamente a quién lo paga, indirectos o directos. Muy bien. A ver, ¿quiénes, cuáles son los impuestos directos y cuáles son los impuestos indirectos? Bueno, esta clasificación está en función a quién paga el impuesto en realidad, ¿no? Por ejemplo, los impuestos directos son aquellos que están o que la carga tributaria recae directamente sobre aquella persona que hubiese realizado la transacción y por ende hubiese tenido beneficio, hubiese tenido una utilidad. Es decir, que la carga tributaria recae sobre esa persona. Ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, el impuesto a las transacciones, el famoso IT. Como su mismo nombre lo dice, es un impuesto por la naturaleza de la transacción, lo llama impuesto a las transacciones. Solamente por haber realizado esa transacción mercantil, pues tengo la obligación de tributar. Muy bien. Otro impuesto directo, tenemos aquí el impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Por qué? Porque este impuesto recae directamente sobre el titular del MIT. Lo paga él. Y ojo, el IVA se paga sobre una base cierta. Es decir, que este impuesto se calculará en función a la utilidad obtenida en los estados financieros. Esos estados financieros que obedecen a unos registros contables cumpliendo normas técnicas y normas legales. Entonces, yo sé cuánto vendí, cuánto gasté, cuánto me costó lo que vendí y producto de esos ingresos menos todos esos costos y gastos tendré yo una utilidad contable, base para la determinación del impuesto a las actividades de esa empresa. Pero ojo, también le decía en la clase de ayer que resulta que hay una diferencia entre la utilidad contable y la utilidad tributaria. Y la utilidad tributaria es la base para la determinación del IVA. Muy bien. El decreto 24051 establece en realidad cuáles van a ser aquellas partidas que el Estado va a reconocer como gastos y cuáles no en el momento de determinar el impuesto a las utilidades de las empresas. Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué es esto? Pues que resulta que el IWE, ¿no?, se aplicará en función a una utilidad tributaria y en muchas situaciones no es la utilidad contable reflejada en el estado de resultados. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de ese decreto 24051, establece qué es lo que va a reconocer como gastos y qué es lo que no se va a reconocer como gasto para la determinación del impuesto a las utilidades de la empresa. Ejemplo, me dice, a ver, tenemos nosotros compra de bienes muebles, pero sobre este no existe una nota fiscal. Es decir, que aquel vendedor al cual yo le estoy comprando no está pagando impuestos. Entonces no se perfecciona, por ejemplo, el IVA, porque el IVA es un impuesto al valor agregado. Se entiende que yo voy a tributar por ese valor agregado. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un crédito fiscal producto de la compra y en el momento de la venta voy a tener un débito fiscal. Y el impuesto a pagar será la diferencia entre el débito y crédito, ¿no?, obtenido, y se pagarán impuestos solamente por ese valor agregado. A ver, supongamos, yo, yo compro una bicicleta en 200 pesos, ¿correcto? Ese es mi costo, ¿no? Después de impuestos, costo neto, oye. Y resulta que yo agarro y lo voy a comercializar. Pero que se entiende que por el momento de comercializar, pues tengo que incrementarle un valor. En realidad tengo que inventarle dos valores. Uno, que es la utilidad que yo espero ganar, y dos, el impuesto correspondiente. La utilidad que yo espero ganar es lógicamente aquella que va a estar en función a lo que yo considere, ¿no?, incrementar ese costo como ganancia y que esa ganancia debe en primera instancia cubrir mis gastos operativos y el remanente será denominado utilidad. Pero resulta que la normativa me dice, a ver, yo te voy a reconocer ciertos gastos bajo ciertas condiciones. Ok, ¿compraste productos en el mercado informal? Sí, correcto. Entonces,
como queremos que se perfeccione el IVA y como tú no has podido generar ese crédito fiscal, producto de la adquisición de esa compra y el vendedor no pudo generar el débito fiscal, pues la operación queda coja. ¿Por qué? Porque yo al momento de vender puede ser que emita factura, genere un débito fiscal, pero no tengo el crédito fiscal para la generación de esa diferencia. Entonces, el Estado dice, ok, en estas transacciones, y lo establece en ese decreto 24051, dice, ok, esto te reconozco bajo ciertas condiciones. Si tú vas a comprar productos o mercancías dentro del mercado informal y este no te invita a una nota fiscal, tú tienes que aplicar el régimen de retenciones. En otras palabras, como él no puede tributar porque no tiene no está registrado, tú como contribuyente registrado vas a retener la porción de impuesto que él debe tributar y la depositas tú por cuenta de él en un formulario oficial, ¡plá! Y pagas el impuesto que él debe haber pagado y que no está pagando directamente porque no tiene DIC, pero como tú retienes y no pagas. Muy bien. Esa figura va a validar que esa operación de gasto sea deducible para el tema de liquidación de este impuesto a las utilidades. Ahora bien, ¿qué pasa si yo compro en el mercado informal y no realizo retenciones? ¿Soné? Bueno, de cierta manera sí, pero debo tener cuidado. Yo tengo compras con factura y compras sin facturas. Cuando yo determine el IWE, entonces, y voy a desglosar todos mis gastos y decir, ok, esto lo compré sin retención. No hice la retención en su momento, entonces no lo tomaré para el tema de la liquidación del IWE. ¿No? Lo sumaré. Antes estaba restando, tengo que sumarlo para neutralizar el efecto y la base imponible será distinta a la que yo tengo en mi estado financiero. Muy bien, pero pueden suceder otras situaciones, ¿no? Más. Por ejemplo, la misma ley establece que cuando yo, por ejemplo, tenga que realizar donaciones, porque yo puedo donar, ¿no? Pero resulta que en otros países la donación es para deducir impuestos, o sea, hay ese incentivo tributario. Yo aquí en Bolivia puedo donar, sí, pero resulta de que no tengo muchos beneficios. La ley establece ciertos beneficios. Me dice, tú puedes donar si quieres, claro, yo puedo donar. ¿Será deducible ese gasto? Sí, pero debe reunir ciertas condiciones. A ver, ¿cómo sería? Resulta, resulta que si yo voy a donar en Bolivia, para que esa porción de donación que va a ir como donaciones en el estado de resultado como gasto, sea reconocido como gasto tal como es así. Esa donación debe estar direccionada a una entidad que está legalmente autorizada para recibir donaciones. Es decir, quieres donar, pero tienes que tomar en cuenta que solamente yo autorizo a esta empresa acá. Las demás no aplican. Ok, si tú donas, estás bajo tu propia responsabilidad, pero para temas tributarios yo no debería reconocer ese gasto. ¿No? Entonces eso va a generar, lógicamente, que mi base imponible sea mayor con relación a la que tengo en el estado financiero. Y como esto hay muchos casos, por ejemplo, el ITF, el impuesto a las transacciones financieras, cuando se constituye este impuesto y es un impuesto transitorio, el mismo redacta en su misma, en la misma redacción de la creación de este impuesto, dice que este impuesto será no deducible para temas de liquidación del IVA. Cosa que en realidad, desde el punto de vista jurídico, genera una discrepancia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos esa situación del ITF, hay un doble castigo, ¿no? Con relación a ese gasto. Es decir, y ojo, que en materia legal, nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito y nadie puede ser castigado dos veces por una misma transacción, podríamos decirlo así. A ver, y ese es el problema. El impuesto de las transacciones financieras, si bien es un gasto y yo lo pago efectivamente, la misma ley me dice que no será considerado como gasto deducible para el IVA. A ver, o sea, yo no puedo beneficiarme de ese gasto, primer problema,
Y segundo problema, como yo lo estoy pagando, tampoco me voy a beneficiar en la liquidación del impuesto a las utilidades. Segundo castigo. Entonces, desde punto de vista legal, el